noches, amigos televidentes. Como les prometimos, nos encontramos haciendo un especial dedicado a la tradición mariana, al fervor mariano de nuestro pueblo nicaragüense. Nos encontramos esta noche con Monseñor Rodrigo Urbina, rector de la Basílica del Viejo y custodio de la Santa Patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción. Buenas noches, Monseñor, un gusto tenerlo para nuestro programa. Queríamos saber un poquito que contara para nuestra teleaudiencia, porque en Nicaragua hay mucho fervor mariano, pero pienso que no todo el mundo conoce exactamente cómo es que nace, ¿verdad?, este fervor mariano y el hecho de que la Virgen del Viejo, la Virgen del Trono, es la patrona de Nicaragua. ¿Por qué es la Virgen del Viejo la patrona de Nicaragua? Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí y por esta oportunidad que se nos da para compartir con el pueblo nicaragüense una vez más esta historia de amor, porque así la podemos llamar, una historia de amor que Dios en sus designios misteriosos ha querido confiarnos. Vamos a hablarlo en dos planos. El primer plano es la parte más importante que corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve los hilos de la historia, no solamente en las historias, digamos, políticas, sociales, sino sobre todo pues el aspecto religioso. Y ha sido Nicaragua la elegida para que, como decía en la homilía del 6 de diciembre, desde el corazón y el centro de las Américas, desde el año 1562, en el prólogo, en el inicio de nuestra historia, nos llegara a nosotros este precioso don, este precioso regalo. Y estoy haciendo referencia a la imagen teresiana, la Virgen del Trono. ¿Por qué le llamamos la imagen teresiana? Porque perteneció a Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, la Santa Madre, la gran maestra de vida espiritual. El Espíritu Santo es el que actúa, repito, y es el operante primordial sobre este regalo. Lo segundo, siempre bajo esta acción divina, son los misioneros que vinieron de España a colonizarnos o a enseñarnos, mejor dicho, la santa fe católica y apostólica. Dentro del grupo de los misioneros, nosotros recordamos y hay que reconocerlos en una gratitud sin cansarnos, porque nos han transmitido la fe. Los dominicos, los mercedarios y los franciscanos. Los franciscanos fueron los grandes defensores del privilegio de la Inmaculada Concepción. Fue hasta el año de 1854 que el Papa Pío IX hace oficial con una bula que todos los católicos diseminados por el mundo tenemos que confesar y creer que María fue preservada inmune de la mancha del pecado desde que fue concebida. Por supuesto, de toda clase de pecado. Si nosotros echamos cuenta, caemos inmediatamente que desde prácticamente 2 siglos y medio atrás, ya la Virgen del Trono tenía su asiento en Nicaragua. Vino a través del puerto de la posesión del Realejo, un hermano de Santa Teresa la trajo. Se cuenta en los archivos de esta parroquia que no quería o no pensaba el hermano de la Santa, que se llamaba Pedro Cepeda de Ahumada, dejar de regalo esta joya para este país, sino que habiéndola recibido él de su hermana para que le acompañara en la travesía al Nuevo Mundo, y la meta de él era el virreinato del Perú, porque obviamente pues se buscaba mejoría de vida a través de la mar, viniendo del Viejo Mundo acá. Él dicen que se enfermó de malaria. Posiblemente su primer destino fue México. De México tuvo que pasar pues evitando las tormentas del Océano Atlántico para llegar al Pacífico de Nicaragua. Se detuvieron en el puerto de la posesión del Realejo. Allí se enfermó, repito, y tuvo que buscar asistencia médica. En ese entonces no existían antibióticos, no existían los medios que la ciencia hoy nos ha permitido pues avanzar para tener un poco más de índice de vida o de altura de vida. Ya posiblemente este señor tenía unos 50 años, cuando entonces, por eso le llamaron el Viejo también, un hombre ya pues de barbas blancas, posiblemente ya comenzaba a arrugarse, y viniendo a este lugar que se llamaba Chamulpan, en ese entonces, buscó la asistencia para su curación y estaba acompañado de la imagen. Aquí estaban los hijos de San Francisco. Los franciscanos eran los misioneros
de este sector de Nicaragua como también de León, y estoy hablando de León de Imavite, porque el traslado de la ciudad fue en 1610. Tuvieron su asiento también los franciscanos en Granada, junto al lago. Granada sabemos que conserva su mismo sitio hasta el día de hoy. Y también en San Jorge en Rivas. Las sandalias franciscanas iban y venían. En ese tiempo sabemos también que era a lomo de mula, a lomo de bestia, que se trasladaban para la evangelización. Estamos hablando de 1560, 70, incluso pues siglo XVII, XVIII, ¿verdad? Y por esta razón es que los obispos de Nicaragua, después de estudiar, reconsiderar esta historia tan hermosa, en que la Virgen llegó de España en los albores de la historia patria y que ha echado raíces y raíces muy profundas en Nicaragua, es que se decidió hasta el año 2001 que la patrona oficial de este país fuera la Inmaculada Concepción del Viejo. Es decir, la imagen que representa el patronazgo de María en el misterio de su pura y limpia concepción. Y la tradición, podríamos decir que la tradición mariana del pueblo nicaragüense nace con la llegada de la Virgen del Viejo acá. Yo siempre he afirmado que la semilla, el génesis, el inicio de esta marianidad, Dios lo puso en el Viejo. Hablamos que la Virgen del Trono es la primera imagen de la Virgen con veneración pública en el país. De modo que, siendo una imagen conquistadora, como le dice también un libro escrito por un carmelita que recoge las anécdotas y las historias de la Santa Madre, ella se convierte para nosotros en la que llega en los momentos en que nacemos como nación. Llega para quedarse, a tal punto que dicen que los indígenas de esta tierra Chamulpán, cuando la vieron, cuando el hermano de la Santa la coloca a veneración pública, le empezaron a llamar la Niña Blanca, con mucho cariño. Su fama se extendió rápido porque se dieron cuenta que aquella reliquia que hasta hoy se conserva venía por designio divino para darnos a nosotros la mejor de las alegrías como pueblo nicaragüense. Por eso no en balde el grito que nace en León de Nicaragua, que María es la causa, su concepción purísima es la causa de las mejores alegrías. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, repito, después de hacer los estudios el año 2001, decreta que ese patronazgo se plasme en esta imagen de la Inmaculada Concepción del Viejo. Quiero también compartir con ustedes que el nombre de esta ciudad no es a secas el Viejo. Nosotros somos haraganes para hablar y cortamos las cosas. El nombre completo es Villa de la Concepción del Viejo. Hace referencia inmediatamente el nombre de esta ciudad a ese privilegio que aquí quiso poner su morada, su casa, la Inmaculada Concepción. Años más tarde el Papa Juan Pablo II, en 1996, en su segunda visita, eleva a la categoría de basílica este templo antiguo, que nos grita en sus centenarias piedras este templo. De un polo a otro polo, vengan y den honor y gloria a la Inmaculada. ¿Cuántos años tiene el templo, Monseñor? Mire, muy posiblemente el primer templo pues era un rancho de paja, estamos hablando siglo XVII. El templo actual yo le calculo que fue construido a principios del siglo XVIII. Ya con la erupción del Cosigüina, 1835, ya era el templo actual, es un templo almenado semejando una fortaleza. En el canto del pues concebida a la Virgen le llamamos ciudad fortificada. Y definitivamente que este templo que está rodeado por esas almenas nos recuerda esa presencia amorosa donde nos custodia, donde nos cuida la Virgen Inmaculada. Para ir terminando, Monseñor, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre una iglesia, una parroquia, una basílica, una catedral? ¿Y cuántas basílicas hay en Nicaragua? Bien, mire, la catedral en primer lugar es la sede donde está el obispo. La primera catedral de Nicaragua fue en León. Estamos hablando que han pasado 50 obispos en León, ¿verdad? De allí, de León, nace todas las devociones que los católicos tenemos en Nicaragua. Apenas se acaban de cumplir 100 y pico de años, el pasado 2 de diciembre, de la erección de la provincia eclesiástica nicaragüense y nacen las otras catedrales. Las parroquias son lugares donde los fieles nos congregamos
bajo la custodia y el pastoreo de un presbítero, de un sacerdote puesto por el obispo. Esta ha sido una de las parroquias más antiguas de la provincia eclesiástica de Nicaragua. Hay capellanías que dependen de las parroquias, por eso se ponen también colaboradores sacerdotes que no tienen el título de párrocos, sino que son vicarios o colaboradores efectivamente del párroco, que es el pastor propiamente tal, puesto por el obispo en una parroquia. ¿Qué es un santuario?, me preguntaba. Es un lugar donde el Espíritu Santo mueve a los fieles a llegar y tener un encuentro especial con Jesús. Los santuarios tienen la connotación de ser lugares donde se ofrece el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Es un lugar donde se peregrina de un punto a otro para recordar que la vida es una peregrinación. Un santuario no se hace por un mero decreto de un obispo que pueda decir, ve, se me ocurre hacer santuario tal parroquia. Puede hacerlo de jure, como decimos según el Código de Derecho Canónico, pero de facto, es decir, de hecho, quien erige los santuarios es el Espíritu Santo. Los obispos, la autoridad eclesiástica, lo que hace es corroborar lo que él constata como obra de Dios. Una basílica es un palacio real. Esto significa basílica. Las basílicas mayores solo están en Roma. Las basílicas menores somos las que estamos diseminadas en el mundo. Incluso la Basílica de Guadalupe es basílica menor, la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington también es basílica menor. ¿Y por qué menores? Porque no estamos en el perímetro de la ciudad eterna de Roma. Pero en la basílica se hace un lugar especial porque espiritualmente los papas peregrinan especialmente a estos lugares. Muchísimas gracias, Monseñor, por compartir con nosotros todo este conocimiento, toda esta tradición religiosa de nuestro pueblo. Queremos invitar a todos los nicaragüenses marianos, profundamente marianos, a que vengan a visitar este santuario a la Virgen María Concepción, la patrona del Viejo. Todo nicaragüense que se dice realmente mariano tiene que venir, al menos en algún momento de su vida, a conocer este santuario. Ya regresamos, vamos a un corte comercial.